Vamos a orar, hermanos, y pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, nuevamente queremos, Señor, aprender de tu palabra, así que te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos des entendimiento, Señor, para comprender este asunto tan importante, Señor. Te pedimos tu bendición sobre la escuela dominical. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Usted sabe que en los últimos meses ha habido una discusión en varios ámbitos políticos y religiosos sobre realmente qué tan esencial es la iglesia, hermanos, para la sociedad, para este país que es donde nosotros vivimos, y obviamente son las implicaciones que eso trae el vivir en este país. Y usted sabe que se han pronunciado varios pastores, incluso fueron un poco más allá y desobedecieron de alguna manera algunas órdenes de las autoridades, y ellos empezaron a abrir sus iglesias, empezaron a tener reuniones, porque veían la importancia, lo esencial que es la iglesia para, en este caso de estos pastores, para los creyentes, para la comunidad cristiana. Y todavía va a haber mucho de ese debate, y creen que se va a agudizar a medida que el gobierno piense que la iglesia no es esencial, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hasta cierto punto, ¿eso qué importa lo que el gobierno piense? Porque tenemos una autoridad superior. Sabemos que la Biblia, hermanos, nos dice a nosotros como iglesia o como creyentes que cuando el gobierno establece cierta autoridad, cierto mandato sobre los creyentes que va en contra de lo que Dios ha demandado o manda, nosotros tenemos la libertad de hacer una desobediencia civil. Entonces esa es la postura de la mayoría de los creyentes, ¿verdad? Entonces para nosotros, por supuesto, creemos que la iglesia es esencial. Pero como dije, ¿qué importa lo que piense el gobierno? A mí lo que me da miedo, hermanos, es cuando los creyentes empiezan a pensar que la iglesia no es esencial para su vida. Allí está el peligro. Como dijera bien el pastor MacArthur, hay veces el peligro está más dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Porque cuando los creyentes empiezan a pensar que este medio de comunicación, and don't take too much time, Manuel, I mean, if they can hear us, sorry, por eso podrían venir a la iglesia, ¿verdad? En persona, porque dice que los hermanos no escuchan, ahí es Zoom. Pero eso es como la tecnología, ¿verdad? O sea, después de fallar es mejor traer su Biblia a la mano. Pero bueno, el peligro está, hermanos, cuando ya los creyentes empiezan a pensar que la iglesia no es esencial. Y cuando digo la iglesia me refiero a algo local, algo palpable, algo visible. No estoy hablando de Zoom. Zoom es solamente medio que podemos usar cuando es necesario. Pero hermanos, la iglesia es en persona, ¿verdad? Los creyentes unidos en un lugar. Por lo tanto, tenemos que pensar de esa manera. Ahora, como dije, el peligro está cuando los creyentes empezamos a pensar que la iglesia no es esencial para nuestra vida. Cuando no es la manera que Dios lo ve. Todo el Nuevo Testamento, hermanos, se refiere a la iglesia, porque se refiere a Cristo. Entonces, no podemos nosotros ignorar esa verdad. Entonces, estaba pensando realmente qué quería compartir con ustedes, hermanos, durante estas semanas especialmente. Y pienso que este tema, hermanos, es algo que debemos de pensar muy seriamente. Tiene que ver con la iglesia como una institución, porque eso es lo que es una institución. Pero es una institución muy incomprendida. O sea, la gente no está comprendiendo lo esencial que es la iglesia, lo esencial que es para la familia, lo esencial que es para nuestros hijos, para nuestra sociedad. Entonces, los creyentes están mal comprendiendo lo esencial de la iglesia, la importancia de la iglesia, el valor que tiene la iglesia. Y por eso creo, hermanos, que es importante que abordemos este tema
con mucho interés, porque no hay institución, hermanos, que está más cerca del corazón de Dios que la iglesia. ¿Ok? Y el propósito de hacer este estudio, hermanos, es de alguna manera renovar nuestro amor y nuestra pasión por la iglesia. La mayoría de las iglesias se encuentran vacías. Y estoy escuchando de muchas iglesias, hermanos, que ya nunca se van a volver a juntar. Escuché apenas la semana pasada de una iglesia que tuvo que cerrar, porque los hermanos empezaron a pensar que si hay Zoom, vamos a la iglesia, y si no hay Zoom, no hay. Y los hermanos que a veces no están, ahora sí que update con la tecnología, pues no pueden, no saben y cierran la iglesia. E incluso un hermano me dijo, ¿puedo ir a su iglesia, pastor, a congregarme? Le dije, sí, pero avísale a tu pastor porque no quisiera que eso aumentara en él su pesar. Pero hermanos, en esta época especialmente, pienso que a veces podemos caer en el peligro de empezar a minimizar el valor que tiene la iglesia, la importancia que tiene, el amor que le debemos de tener y hasta cierto punto la pasión por la iglesia. Entonces, ese es el propósito de este estudio, hermanos. Ahora, una primera cosa que tengo que decirle cuando comencé a pensar en este estudio sobre la iglesia especialmente, es la primicia por la cual vamos a estudiar este asunto de la iglesia. ¿Por qué es tan incomprendida la iglesia? Cuando digo incomprendida, aparte de que la gente no tiene amor por la iglesia, pasión por la iglesia, digo que no entiende realmente su esencia y su naturaleza, su propósito. Entonces, especialmente nuestros jóvenes pueden llegar a ver la iglesia como una institución religiosa solamente, que sirve para un domingo y un viernes o un miércoles, nada más. Y quedamos pensando que eso es la iglesia, ¿verdad? Pero esta es la primicia de este estudio, o la razón de este estudio. Nadie puede decir que ama a Jesús, hermanos. Pedro, ¿me amas? ¿Se recuerda el domingo pasado? ¿Me amas? Ana, ¿me amas? No sé si usted contestó a esa pregunta durante esta semana, pero cada vez me convenzo, hermanos, que si usted no ama a Jesús, nada va a cambiar en su vida. Nada. Entonces, nadie puede decir que ama a Jesús, hermanos, y no amar a la iglesia que Él amó profundamente. Que Él amó profundamente. Note lo que dice el apóstol San Pablo del sentir que Jesús tenía de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Y usted sabe que el Señor está usando la metáfora de la relación de Cristo con la iglesia como la relación de un hombre y una mujer, ¿verdad? Es una metáfora, pero allí hace una declaración que es la primicia por la cual vamos a estudiar este tema de la iglesia. ¿Qué dice? Hermano Aristeo, fuerte. 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien. No hay más que decir. Este solo versículo es suficiente para nosotros comprender lo esencial que es la iglesia. Cristo dice, amó a la iglesia y se entregó por ella. Y sabemos lo que costó el entregarse a ella, ¿verdad? O entregarse a nosotros. Recuerde, siempre ve a la iglesia como usted y yo, juntos, en un lugar adorando a Dios. Esa es la iglesia. Es cierto, individualmente nosotros somos la iglesia, pero esa es solo una dimensión de la iglesia. Y el día que yo me fui a cortar el pelo, hay una supuesta persona que es cristiana, y yo le estaba diciendo, ¿y ya abrieron su iglesia para ir en persona? Dijo, oh, no necesitamos eso, nosotros tenemos Zoom. Y yo le decía a ella, sí, pero eso no es en sí en la iglesia. Me dijo, ¿cómo no? La Biblia dice que yo soy la iglesia. Y le dije, sí, pero esa es solamente una parte de la verdad, no es toda la verdad. La Biblia dice que sí, en una dimensión, nosotros somos la iglesia, pero no, la iglesia tiene otras dos dimensiones, la dimensión local
y la dimensión universal. O sea, en todo el mundo hay creyentes que componen la iglesia. Pero también cada ciudad o cada pueblo, cada nación tiene un grupo de creyentes que se congregan en un lugar específico y son la iglesia también. Hay tres dimensiones de la iglesia: individual, local y universalmente. Y estamos supuestos a llevar a cabo o a ver la iglesia en esas tres dimensiones. No solo en Zoom. Zoom no es una manera de ser la iglesia, hermano. No puede cumplir con todas las características de una verdadera iglesia en esencia. Entonces, Cristo amó profundamente a la iglesia, hermano. Y si Cristo amó a la iglesia, eso quiere decir que por implicación usted debe de amar ¿a quién? A la iglesia. Si amo a Cristo, si proclamo un amor por Cristo, automáticamente debería de proclamar un amor por la iglesia. Esa es la verdadera implicación de amar a Jesús. Porque recuérdese, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, sí te amo. Aunque no lo amaba, pero dijo, sí te amo. Entonces, ¿qué dijo? ¿Haz esto con qué? Con mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas, hermano? No las abejas, las ovejas. ¿Quiénes son? Nosotros, la iglesia. Entonces, si me amas, dice, pastorea, apacienta, cuida, guía, preocúpate por la iglesia. Y Pedro lo hizo, porque amó a Jesús. Llegó a amar a Jesús, por lo tanto Pedro llegó a amar a la iglesia. Entonces nadie puede decir, hermanos, que ama a Jesús y no ama a su iglesia. No tiene una pasión por ella, no tiene una consagración por ella, porque Cristo la tuvo. Dice que maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que hizo todo, absolutamente todo lo necesario por su iglesia. Esa es la primicia, hermanos. Esa es la primicia. Entonces, algo que es importante entender antes de adentrarnos a este estudio es la iglesia debe de ser vista desde el punto de vista de las dispensaciones. Yo sé que para muchos a lo mejor ustedes no comprenden lo que es una dispensación. Simplemente una dispensación es una forma en la que Dios actuó con cierto grupo de personas, ¿ok? Eso es una dispensación, la forma en que Dios decidió trabajar, por así decirlo, o relacionarse con cierto grupo de personas. En el Antiguo Testamento, Dios decidió específicamente involucrarse en la relación, en la vida de ¿quién? ¿De la iglesia? No, ¿de quién? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Y debemos entonces ver, hermanos, que a través del tiempo Dios ha tratado en diferentes formas con el ser humano. Eso es una dispensación. Y lo que encontramos en la Biblia, hermanos, es que hay una distinción entre la dispensación de la ley y la gracia. La ley fue aplicada para el pueblo de Israel. La gracia es la dispensación, es la forma en que Dios trata ahora con nosotros. Si por eso usted y yo no tenemos que cumplir la ley. Imagínese si la cumplieran. Alguien que no iba a adorar a Dios el sábado, ¿sabe qué le pasaba? ¿Qué le pasaba, hermano Aristeo? Lo apedreaban. Así de sagrado era el día sábado, el día en que se debía de adorar a Dios. No es lo mismo que hace Dios con nosotros ahora los domingos, ¿verdad? Que es el día que se reúne la iglesia. Nadie ahora muere apedreado por no ir a la iglesia. Esa es la distinción. Sí, Dios con el pueblo de Israel fue bien severo, hermanos. Un hijo le faltaba el respeto a su papá, ¿qué lo hacían? Lo apedreaban. Un esposo le era infiel a su esposa, ¿qué lo hacían? Lo apedreaban. Y también a la esposa, si es que, o también a la mujer. O sea, vemos que hay una distinción. Pero eso es parte de la razón de un cuidado tan amoroso que tenía Cristo por la iglesia. No los trató igual. No trató de la misma manera Dios al pueblo de Israel como a la iglesia.
Entonces hay una distinción porque es importante que entendamos esa distinción cuando hablamos de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia. Y otra de las dispensaciones que es muy importante entender cuando hablamos de la iglesia es, Manuel, you stop me to moving forward my, every time you open Zoom, it would cut off. So just push one of the arrows, so just one, no, just one. Okay, muy bien. Thank you. Let me see if it works. Okay, yeah, it works. Thank you. Otra de las dispensaciones que es importante entender es su distinción entre la dispensación de Israel y la iglesia. ¿Ok? O sea, el Señor trató con Israel por medio de la ley, ahora está tratando con la iglesia por medio de la gracia. ¿Ok? Por medio de la gracia. Y es por eso que Dios, hermanos, es tan compasivo, tan paciente con nosotros, hermanos. Con el pueblo de Israel no era así, hermanos. Era la ley, ¿verdad? Se aplicaba. En el Medio Oriente, en algunos países todavía se aplica lo que se conoce como el Torah, ¿verdad? O los primeros 5 libros de Moisés. Y por ejemplo, si usted va a algunos países en Arabia, a algunos países en el Medio Oriente, lo agarran robando y ¿sabe qué le hacen? Le cortan una mano. Lo agarran robando 2 veces, le cortan la otra mano. A ver, vaya a robar. Hace solamente unos meses atrás, hermanos, vi el video de una mujer que estaba siendo apedreada. ¿Y sabe cómo las apedrean? Hacen un agujero hasta la cintura de las personas, la meten allí, la entierran y ahí empiezan a tirar. En este tiempo, hermanos, ahora todos podrían decir que cruel era Dios. ¿Cómo iba a tratar a su pueblo? Es que, hermanos, esa es la razón que nosotros no tomamos las cosas en serio. Pero ya 2 manos cortadas, ¿te atreverías a robar, Eric? ¿Con qué, verdad? ¿Crees que se animaría tu hermano a robar? Mira, ese es lo que le pasó por andar de ladrón. ¿Qué le hicieron? Le cortaron las 2 manos. ¿Te animas a robar? ¿Usted cree que un muchacho hoy se animaría a robar si públicamente agarraran a un muchacho y le cortaran la mano? ¿Si los apedreaban? No, ¿verdad? Y no es que Dios era cruel, hermano, era celoso. Él no toleraba ciertas cosas. Que Dios es cruel. Bueno, si usted como mujer no tolera un adulterio de su esposo, ¡ay, qué cruel es usted, hermano! No es para mucho. No, hay cosas que no se pueden tolerar, hermano. Y eso no lo hace cruel a uno, ¿o sí? No. Hay una ley que se tiene que cumplir. Hay un principio que se tiene que guardar. Por lo tanto, hermanos, no vea a Dios como cruel. Es una mala interpretación. Pero de que Dios trató con Israel diferente de con la iglesia, sí. Definitivamente que sí. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, es importante hacer esa diferencia de esta dispensación. Dios no trató a la iglesia con la ley, ni la trató como Israel. La trató con la gracia y ahora la ve como iglesia. El teólogo Randall McCune dice en su teología sistemática esto. Me interesó lo que él dice. Dice, Dios se ocupó de Israel como nación bajo la ley durante aproximadamente 1500 años. Ahora se ocupa de la iglesia en la dispensación de la gracia con amor y paciencia. Con amor y paciencia, hermanos. Es por eso que usted y yo a veces abusamos de la gracia, dice la palabra de Dios. O sea, como Dios no nos castiga como castigó a Israel y no nos demanda, el día del Señor no es significativo o importante para nosotros. Y ahí empezamos nuestro caminar, hermanos, de minimizar la iglesia en nuestras vidas, porque no lo vemos así. Ahora, las primeras impresiones que encontramos de la iglesia, hermanos, son muy interesantes. Si usted ha leído todo el Nuevo Testamento, quiero decir Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no sé si todos lo han leído y lo han leído con cuidado, en todo el Antiguo Testamento, en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo con 28 capítulos,
Marcos con 16 capítulos, Lucas con 24 capítulos, Juan con 21 capítulos. Todos ellos, solamente 2 veces aparece la mención de la iglesia en todos los 4 evangelios. Solamente 2 veces. Y las 2 veces son mencionadas por medio de Jesús. ¿Alguien sabe cuál es ese evangelio? No va a saber, porque si no los ha leído todos, no va a saber, ¿verdad? Pero solo Mateo los menciona. Y los menciona Jesús específicamente. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y luego en el capítulo 18. 2 menciones de la iglesia, las 2 hechas por Jesús. Y desde allí empezamos a coger las primeras impresiones de lo que iba a llegar a ser la iglesia. ¿Ok? Esas son las primeras impresiones. Quiero que vaya a Mateo capítulo 16, versículo 18. Rapiditamente, hermano Jesús. ¿Ok? Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Ok? Ponga atención. Esa es la primera impresión que tenemos de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Esa es la primera mención que el Señor hace de la iglesia. Eclesía, que es la palabra en griego. La palabra eclesía se compone de 2 palabras, una preposición ek y clesía, y la preposición habla de alguien que es llamado afuera. O sea, si pudiéramos traducir la palabra iglesia, eclesía, son los que son llamados afuera. ¿Ok? Los que son llamados afuera. Ya va a entender el significado, por ahorita no se preocupe. Pero esa es la primera impresión que vemos de la iglesia. Dice que el Señor le está diciendo al apóstol Pedro, ¿verdad? Tú también eres Pedro, y sobre esta que dice, roca, edificaré mi iglesia. Y lo que encontramos en esa primera impresión que tenemos de la iglesia es esto, que el fundamento sobre el cual debe su existencia. ¿Quién estableció la iglesia? ¿Quién la hizo, por así decir, posible? ¿O quién la crió? ¿Y sobre qué está fundamentado la iglesia que es tan esencial? Por ejemplo, si usted le pregunta a algún político cuál es una de las cosas más importantes en la que debes de trabajar, la educación. ¿Por qué? Porque es esencial. Sin educación nadie llega a nada. No tienes un buen trabajo, no ganas buen dinero y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿A qué debe su existencia la iglesia? Si observamos, dice que yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí Jesús nos está diciendo dónde está el fundamento de la iglesia, para que entendamos lo esencial que es, para que empezamos a comprender a la iglesia. Podemos ver que ese fundamento sobre el cual debe la existencia a la iglesia es la persona de Cristo. La roca es Cristo. Si usted sabe, en el griego hay un juego de palabras en ese versículo. Pedro es del griego Petra, ¿ok? El Señor le está diciendo, yo también te digo que tú eres Petra. Y sobre este Petro, que es la palabra roca, se parecen igual, pero es una Petra y otro es Petro, Petros. La palabra Petra significa una piedrita chiquita, una piedrecita pues, diminuta casi. La palabra Petros, que es la palabra roca, se refiere a una inmensa roca. Y he tenido el privilegio de estar donde supuestamente el Señor Jesucristo le preguntó o le hizo esta afirmación a Pedro en Cesarea de Filipos, en el norte de Palestina. Cuando usted va a Israel, le dan un tour allí a ese lugar. Y ese lugar es realmente, hermanos, es una montaña inmensa de pura roca. Todos creen que Jesús, cuando le dijo a Pedro, mira, dijo, tú eres una piedrecita chiquita.
pero sobre lo que va a estar fundado mi roca, mi iglesia, es como esta roca grande, inmensa. Tú al lado de ella no eres nada, porque esta roca es inmensa. Entonces, podríamos preguntarnos, Jesús se estaba refiriendo a Pedro como el fundamento de la iglesia, a esa piedrecita, o a Pedro, a esa inmensa roca. Y si es así, sabemos que el Señor Jesucristo estaba hablando en una metáfora, ¿verdad? Entonces tenemos que concluir, ¿quién es esa roca? ¿O qué es esa roca? Según algunos, 1 Corintios 10 nos da la respuesta. Hermana Catalina, 1 Corintios 10, 4. ¿Qué dice ahí? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Eran mis pastillas que me tenían que tomar. ¿Y la roca era quién dice? Cristo. Cristo, que es la misma palabra. La palabra roca allí en el griego no es Petra, es Petro o Petros, que es la roca inmensa. Entonces, ¿quién dice el Señor Jesucristo a Pedro sobre esta roca? ¿A quién se estaba refiriendo? A él mismo. O sea, el fundamento de la iglesia va a estar sobre Cristo mismo, no sobre Pedro, no sobre el Papa, no sobre, perdón hermanos, no sobre ninguna persona, sobre yo mismo. Ese va a ser el fundamento de la iglesia. Ahora, otros creen que Jesús no se estaba refiriendo a él mismo, sino se estaba refiriendo a otro fundamento, que sería la palabra de Cristo. Entonces, las palabras las palabras son la roca. Mire lo que dice en Mateo 7:24. Hermano Daniel, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muy bien. Si usted va al griego otra vez, esa palabra no es Petra, es Petros, que es la roca, es una roca. Entonces Jesús dice, cualquiera que edifica su vida sobre esta roca, dice, va a ser un hombre prudente. Venga lo que vengan, vean los ríos, las tempestades, los huracanes, dice, la casa se va a mantener. ¿Por qué? Porque fueron establecidas sobre la roca. Esa misma roca a la cual se refirió el Señor Jesucristo en el capítulo 16, versículo 18 de Mateo. Ahora, no hay ningún problema si nosotros decimos, hermanos, que el fundamento por la cual debe su existencia la iglesia es la persona de Cristo y es que la palabra de Cristo. No hay ningún problema. Podríamos decir que en esencia el fundamento de la iglesia se debe, hermanos, a que Cristo la fundó y su palabra la mantiene, que son una misma cosa. Nada, hermanos, sustituye el hecho de que la iglesia es una institución tan esencial porque Cristo es el fundamento, su palabra sostiene la iglesia. De allí empezamos a ver lo esencial que es la iglesia, hermanos. La iglesia tiene un fundamento no en una ideología, no en un compuesto de ritos religiosos, no ni siquiera en una religión misma, no en una persona, sino en la divina persona de Cristo y su palabra. Y su palabra. Nada más. Esos son el fundamento por el cual existe la iglesia. Y entonces, si la iglesia debe su fundamento en Cristo y su palabra, ¿cómo no va a ser esencial, hermanos? ¿Cómo podemos ignorar la iglesia? ¿Cómo podemos perder de vista la importancia, la prioridad que debe de tener la iglesia? ¿Cómo lo podemos hacer? No lo podemos hacer, hermano, porque es de alguna manera disminuir a Cristo y su palabra a nada. Si la iglesia no se compone de creyentes que aceptan la persona y la palabra de Cristo, obviamente no se puede hacer.
Entonces Pedro no puede ser el fundamento. Amén. No puede ser, porque no se trata de él. Ahora, esa es la primera impresión que encontramos de la iglesia. El fundamento sobre el cual debe su existencia, la persona de Cristo, la palabra de Cristo. Ahora, las dos primeras referencias que le dije yo sobre la iglesia enunciadas por Jesús, solamente las hace en este versículo y en otro más en el capítulo 18. Entonces, vamos a ver Mateo 16, 18, pero ahora la segunda parte de ese versículo, ¿ok? Hermano Alex, Mateo 16, 18, lea todo, pero especialmente ponga el énfasis en la segunda parte. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, esa es una segunda parte. Y aquí Jesús nos da quizá una de las afirmaciones más importantes por lo cual hace esencial la iglesia para usted, para su familia, para la sociedad, para el mundo. Nada, hermanos, va a contrarrestar las fuerzas del diablo, del enemigo. Dice, y yo te digo que las puertas del Hades, se está refiriendo otra vez, es una metáfora para referirse a quién. El Hades es el infierno, es otra palabra que se traduce para infierno. Dice, y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de quién, de la iglesia. La iglesia es la única institución, hermanos, capacitada para poder contrarrestar los engaños del enemigo, las mentiras del diablo. Por lo tanto, estas dos primeras referencias sobre la iglesia son enunciadas por Jesús solamente, y lo hace en dos ocasiones. Una, en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús, hermanos, instituye a la iglesia como la fortaleza del creyente en contra del diablo. Dice, y las puertas del Hades. Mire, hermano, usted saque un cristiano, y lo he visto en mis 35 años de cristiano, hermano. Saque un cristiano de la iglesia y es, hermano, ¿sabe qué? Presa fácil del diablo, del enemigo. Sáquelo de la iglesia. Deje de usted de venir a la iglesia. Siga en Zoom toda su vida. Y yo le aseguro, hermano, tarde o temprano usted va a estar viviendo exactamente como vivía antes de venir a Cristo. Porque la iglesia ha sido dotada con un poder especial, hermano. No hay nada especial en este edificio, ¿ok? Lo especial está en lo que vive y mora en cada corazón de los creyentes que componen esta iglesia local. ¿Ok? Entonces, el Señor está diciendo, la única institución que nos va a poder ayudar a contrarrestar el poder del enemigo es la iglesia. Entonces, ¿cómo puede el creyente, hermanos, ignorar a la iglesia? Dejar de asistir a la iglesia, no hacer la iglesia parte de su vida regular y constante. Dicho sea de paso, es un mandato, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Entonces, hermanos, la iglesia se convierte en la fortaleza para equipar a los creyentes en contra del diablo. Hermano, aléjate de la iglesia, tarde o temprano, hermanos, el diablo te va a agarrar. Ay, no me espante, pastor. A mí ni me gusta el diablo. No le tiene que gustar. Pero la iglesia se convierte, hermanos, en esa fortaleza para equipar a los creyentes en contra del diablo ante sus engaños. La iglesia es la única que proclama la existencia del diablo, hermanos, como real. No se lo van a decir en la universidad. No se lo van a decir en sus trabajos. La iglesia es la única institución que proclama que el diablo es real, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y acuérdense, uno de los fundamentos de la iglesia es ¿qué? La palabra. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9? Hermana Mayra. 12:9. ¿Qué dice? Fíjese bien cómo describe el apóstol Juan al diablo, ¿ok? Fíjese bien.
fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué dice? Que engaña al mundo entero. ¿Y sabe cuál es el primer engaño que él hace? Que la gente crea que no existe. Porque si la gente cree que no existe, es más fácil engañarla. La segunda manera que lo hace, hermanos, es que la gente no entienda lo que dice este libro. No que no la oiga, que no la lea, que no la entienda. Porque si no la entiende, ¿sabe qué va a pasar? Se va a confundir. Y una persona confundida es fácil de engañarla. Se lo digo por experiencia. Una vez me invitaron a predicar a Mexicali, hermano. Y no sabe la cantidad de personas que me engañaron. Porque estaba confundido. No, váyase para allá, me ve que el puente, da vuelta a la derecha y luego a la izquierda, y luego agarra ese camino y luego se da vuelta a la derecha y luego a la izquierda. Oh, sí, me acuerdo que el hermano dijo, puente, izquierda, derecha, y todo eso. Ay, ahí voy. Llego después de media hora. No, señor, usted está bien lejos de allí. Regrésese, mire, ve ese camino, tómelo, luego la avenida, izquierda, y pasa 2 puentes más, ahí va a estar el lugar. Media hora más. No, señor, ¿quién le dijo? Aquí ni es Mexicali, aquí ya es Tecate. ¿What? Fíjense, bien confundido. Entonces, ¿no es aquí? No, dice, regrésese. No, ya no me regreso. Le llamo al hermano, oiga, venga por mí o no llego a la conferencia. Y vinieron por mí. Pues confundido, cualquiera me engaña, ¿no? Y dice que el diablo. Y hermano, usted deje de venir a la iglesia, no aprende de la Biblia. Y luego dice, pues, oye, ¿cómo que dijo el pastor? Como que la ballena no, fue Jonás, viejo. Jonás se tragó a la ballena. Tú estás confundido. Ah, sí, ¿verdad? Fue un verdadero milagro que Jonás se haya tragado a la ballena. Solo Dios puede hacer ese milagro. No, hermano. Fue la ballena a Jonás. No ande confundiendo a la gente. Estoy bromeando, pero hermanos, deje de venir a la iglesia. Por eso yo insisto, hermanos, los estudios, las escuelas dominical, los sermones, todos son con el propósito de ayudarlo a entender la palabra de Dios, hermano. No crea que yo vengo aquí para que pastor, se va a ir a su corbata. No, nada de eso. Que ya necesito una por así. Ya viene mi cumpleaños, será. Es cierto. En contra de sus engaños, en contra de sus estrategias. ¿Qué dice Manuel? ¿Qué dice? 2 Corintios 2:11. Échale ganas, Manuel. Ya vamos tarde. Si se quiere ir en 5 minutos, tienen que echarle ganas. 2 Corintios 2:11. Miren lo que dice acerca del diablo. Y la iglesia, hermanos, es la única institución que lo va a equipar para que usted no caiga en esto. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus Maquinaciones. O sea, sus estrategias. Hermano, usted no sabe cómo el diablo engaña a los creyentes. Facilito. No, pastor, acabo de venir a una iglesia. ¡Qué bonito habló el pastor! ¡Qué bonito! Ah, sí. ¿Qué dijo? No, hermanos, que ahora tenemos libertad en Cristo, hermano. No importa lo que hagamos, hermano, nosotros nos vamos al cielo. No, hermano, no sabe cómo me llenó mi corazón eso. Me tranquilizó. Ahora puedo vivir libremente, hacer lo que yo quiera. Todos modos voy al cielo. Ándale, ya te agarró el diablo, ¿verdad? Ya te hizo pensar lo que no dice la palabra. Otra vez, que usted comprenda la palabra de Dios. Sí dice que tenemos libertad en Cristo, pero ¿sabía que la Biblia habla de libertad y libertinaje? Que no es lo mismo. Al menos en mi pueblo no es lo mismo, hermano. Porque cuando Micaelita me daba libertad, había problema. Cuando yo pensaba que me daba libertinaje, unas balas de nanche, hermanos, en la madrugada me despertaban con un ardón en las piernas, hermano, como no se imagina. No es lo mismo libertad que libertinaje. Pero esta persona viene y,
No, ahora podemos hacer lo que sea, ¿verdad? I can do whatever I want. I still go to heaven. Sus tentaciones. La iglesia, hermanos, es la única que equipa al creyente para ayudarlo a comprender las tentaciones, a entender, a ver las tentaciones de Satanás. Mire, si usted y su esposo no practican sexo regular, hermano, ¿qué está diciendo? Bueno, lo que dice Pablo aquí. No estoy inventando, hermano. Dígales, hermano Irineo, ¿qué dice Pablo allí? ¿Sobre qué está hablando Pablo? Esto es para las hermanitas y también para los hermanitos. ¿Sabe que Satanás lo puede tentar así? Bueno, mire lo que dice. No me lo estoy inventando. Otra vez. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos soseramente en oración, y velad y volved a curaros el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Comprenden lo que está diciendo Pablo ahí, hermano? Les los explico gráficamente. ¿No, verdad? ¿Qué está diciendo Pablo? Hey, el hombre y la mujer, júntense constantemente en tener sus relaciones íntimas, porque el diablo se puede aprovechar de eso y dice que los puede empezar a tentar. Un hombre sin sexo, hermanos, va a durar muy poquito siendo fiel, hermano. Escúchame bien, hermanita. Un hombre sin sexo va a durar bien poquito en serle fiel. Y viejo, ya ves, ya te están dando toda la libertad. No le estoy dando libertinaje. Le estoy diciendo que el diablo sabe de qué pie cojea el Señor. Pastor, mi esposo no es así. Qué bueno. Pero yo le digo, el diablo, hermano, tiene maneras de tentar al creyente donde usted no se imagina y como no usted se imagina. ¿Por qué cree que Pablo le dice a los solteros, hey, mejor cásate o te vas a quemar? ¿Sí o no? ¿Están sorprendidos, hermanos? Pensé que leían la Biblia. Eso dice la Biblia, hermano. Si no te aguantas, cásate. Pastor, pero no estoy preparado. Pues échale ganas. Ahorra tus $10,000 y entonces cásate. Ten tu apartamentito y te dice, no, pastor, yo no me voy a aguantar. Entonces aléjate de la muchacha. Porque si no, el diablo te va a tentar. No, pastor, yo soy fuerte. A ver, si para de 9 meses, eso es verdad. Solamente la iglesia, hermanos, te va a decir estas cosas que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el fundamento de la iglesia, bueno, está la palabra aquí. Está en la palabra, hermanos. Y la iglesia fue diseñada para eso. Terminamos con esto. Jesús, hermanos, aseguró la preservación de la iglesia por todas las generaciones. Nada ni nadie eliminará o destruirá la iglesia hasta que Él venga por ella. Tal como dice Apocalipsis 2:10, hermano Wilma. Apocalipsis 2:10. Por eso dice el Señor, ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de ella. El diablo, hermanos, el único lugar donde no va a poder hacer tanto daño, hermanos, es cuando el creyente se mantenga dentro de la iglesia. Hermano, por favor. No temas en nada lo que vas a padecer, que aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando le escribe el Señor a la iglesia de Esmirna, le está diciendo, mira, el diablo va a causarte problemas serios. 10 días allí es un número simbólico, ¿ok? Pero dice, pero yo te voy a preservar. Y es más, te preservo y te voy a dar una recompensa, corona de vida, dice el Señor. ¿Entienden? Entonces, esa primera impresión que encontramos de la iglesia, hermanos, es que Jesús ve que la iglesia es esencial, porque Jesús le da a la iglesia el poder para mantener a los creyentes, hermanos, en contra del diablo, en contra de sus engaños, en contra de sus estrategias, en contra de sus maquinaciones.
en contra de todo aquello que Él pueda tentarnos. Usted deje la iglesia, usted es presa fácil del diablo. Segundo, Jesús instituye la iglesia como protección en contra del pecado. Mateo capítulo 16, y vamos a verlo rápidamente. Mateo 16, versículo 15 al 20. Hermana Perla, si puede leerlo. Mateo 16, 15 al 20, para terminar. Qué bonito, hermano. Ya a las 12 ya nos vamos a casa, hermano. Antes hasta las 3 ya las tripas me estaban. Ahora tu mujer que quiero comer. Ahora mire, tranquilo. Hermana Perla, cuidado, que el video sale mal y luego no. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. No. Es 16, perdón, 18. 18. Es 18. Creo que es 18. Sí, 18, 15. Póngale una tachita ahí en esa cita. Perdón. Ya ve que las computadoras como son, hermano. No confíe en ellas. Bien. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, hacia lado tu hermano. Mas si no te oyere, tomar aún contigo uno o dos, para que en boca de los tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Gracias. ¿Ve? Esta es la segunda mención de Jesús de la iglesia. Nada más en Mateo 16 y aquí en Mateo 18. Dos referencias, las dos por Jesús. Y lo que vemos delineado aquí, vamos a estudiarlo un poquito más a fondo. Pero aquí, hermanos, Jesús no solamente deja establecido que la iglesia es la fortaleza que va a equipar a los creyentes en contra del diablo, sino también se va a convertir en la base de operaciones para preservar principalmente tres cosas. Solo la iglesia puede hacer esto, ¿ok? Ninguna otra institución. La familia no, la educación no, ninguna otra institución, hermano. Solo la iglesia va a poder preservar estas tres cosas que el Señor Jesucristo menciona aquí. Número uno, la santidad y la conducta del creyente. Dice, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano, o sea, la iglesia, hermanos, lo va a equipar a usted para estar alerta en contra del diablo y también para tener cuidado en contra del pecado, que son las dos cosas que más está destruyendo al mundo, hermanos. El pecado y el diablo. Y la iglesia es la única institución donde se va a poder preservar, hermanos. Número uno, la santidad y la conducta del creyente. En otras palabras, usted y yo vamos a tener responsabilidad, contabilidad uno a otro. Si yo lo veo que usted está andando mal, lo reprendo, lo animo, lo exhorto. Y si no, dice, llévalo a la iglesia. Y la iglesia es la única que tiene autoridad para juzgar los estándares morales de las personas. No el gobierno, hermanos. Por eso dije yo, el gobierno no tiene nada que ver, hermano. Cuando ellos intentan entrar a un terreno de la iglesia, hermanos, no debe la iglesia permitirlo. El gobierno no fue establecido para juzgar los asuntos morales de las personas. Solo se lo dio a la iglesia. Si tu hermano dice peca contra ti, anímalo, repréndelo, exhórtalo, ayúdalo y todo eso. Si él no quisiere, lleva a otros hermanos. Ya que usted sabe, el Señor sigue un patrón de disciplina. Pero es la única institución. Segundo, la unidad espiritual de los creyentes. La iglesia es la única institución que puede preservar la unidad. Sí es cierto, hoy
el nuevo electo presidente llama a la unidad, pero usted sabe que lo que menos este país va a tener ahora, unidad, va a haber más división. Pero en la iglesia eso no va a suceder. ¿O por quién votó, hermano Aristeo? Diga la verdad. Por los dos. Por los dos. Estamos iguales, no vamos a pelear. No, pero aquí, hermano, sus partidos políticos, sus ideas salen sobrando, hermano. Aquí es Cristo y su palabra lo que mantiene nuestra unidad. La iglesia es la única institución, ni siquiera su familia. Al rato se le casan sus hijos y se olvidaron de usted. Bueno, si no es que ya se olvidaron sin casarse de usted, ¿verdad? Y por último, la constante comunión y presencia de Cristo. La iglesia, hermanos, es en el único lugar donde realmente Cristo manifiesta su gracia, su bondad y su generosidad. Dice en el último versículo de ahí, donde leyó nuestra hermana Perla, porque donde están 2 o 3 congregados, hombre, ahí yo estoy en medio de eso. A ninguna otra institución Cristo le hizo esta promesa, a ninguna otra. ¿Sí está con nuestra familia? Sí. ¿Sí está en nuestros trabajos? Sí. Pero solamente a la iglesia, hermanos, Cristo le aseguró su presencia constante, fiel, y su comunión con ella. Ella no tiene comunión con el Senado, hermano. Cristo no tiene comunión con el Senado, con la Cámara de Representantes, con el presidente, con su staff. Con el único que tiene comunión es ¿con quién? Con la iglesia. Con la iglesia, hermanos. Empieza a ver por qué es tan esencial la iglesia, hermanos. Ve estas primeras impresiones de la iglesia, hermanos, deberían de empezar a poner a pensar lo importante que es la iglesia. Nunca debería de faltar a la iglesia. Debería de tener mayor celo, mayor amor, mayor pasión por la iglesia. Termino con una cita igual de este teólogo llamado Ronald McCune. Él dice esto: las escrituras nos enseñan que la iglesia local es columna y baluarte de la verdad, según 1 Timoteo 3:15, si usted lo quiere ver. Y es la única institución, escuche bien, designada por Dios y autorizada para llevar a cabo su programa de testimonio y servicio en la tierra durante esta época presente. Estoy de acuerdo con William. Es la única institución, hermanos, designada por Dios para preservar la unidad, para preservar la santidad, para preservar, como dice allí, la comunión y presencia de Cristo en medio de nosotros. ¿Cómo no va a ser esencial la iglesia, hermano? ¿Cómo no va a ser esencial? ¿Cómo podemos dejar de venir a la iglesia, hermano? ¿Cómo podemos minimizar el valor, hermano, el beneficio, la prioridad que la iglesia tiene? Por eso dije, la razón de este estudio está bajo la primicia, hermanos, que si alguien ama a Jesús como dice amar, tiene que amar a la iglesia. Porque no hay otra manera. Cristo la amó profundamente. Por lo tanto, usted y yo, hermanos, tenemos que regresar a esto básico. No podemos, hermanos, no podemos hacer a la iglesia, hermanos, algo secundario. Tiene que ser algo prioritario para nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, y pedirle al Señor su bendición. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor Jesús, y ayúdanos, Señor, a ver cuán importante, Señor, es tu iglesia para nosotros, para ti mismo. Señor, ayúdanos a poder dejar esa incomprensión que a veces tenemos de la iglesia. Que mis hermanos, Padre, y yo podamos recuperar el amor, Señor, y la pasión por tu iglesia. Que sea la iglesia, Señor, un anhelo para nosotros, como lo eres tú, Señor Jesús. Bendícenos el resto del día. Gracias por la visita de Ana, Señor. Bendice su vida. Pedimos por Rubén, Padre Santo, que en tu gracia, Señor, le permita salir bien de esa operación. Sé lo que es, Señor, pensar que uno puede ir a tu presencia, pero Él no te conoce, Señor. Y pedimos encarecidamente, Señor, primeramente por su salvación, que en esos momentos en que Él esté
completamente solo, Señor. Tu Santo Espíritu lo pueda redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Y Padre, tú puedas hacer una obra milagrosa, no solamente en su alma, pero también en su cuerpo, que pueda salir bien de esta operación. Señor, bendice a mis hermanos, llévales con bien a casa, guárdales durante esta semana, durante este día, y que, Señor, ellos y yo podamos vivir vidas, Padre, que te agraden, amándote a ti y amando a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido un gozo poder estar con ustedes.